Vamos a la palabra, ¿qué les parece? Vamos a estar en el Salmo 2, pero antes de entrar a la lectura, a manera de introducción, quiero hacer referencia a una institución que representa a las naciones en el mundo ahora, que es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que fue formada en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, a razón de que la Liga de las Naciones, que era la organización que existía hasta entonces, había fracasado en impedir que hubiera otra guerra mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Y esta organización de la ONU, formada por más de 193 miembros, naciones. Los objetivos de la ONU son el mantenimiento de la paz a nivel mundial, la seguridad internacional, la protección de los derechos humanos, la presentación de ayuda humanitaria, la promoción de desarrollo sostenible y la defensa del derecho internacional. Obviamente sabemos que esto no se ha logrado, que las Naciones Unidas ha hecho algunas cosas, pero en realidad no es así. Lo que vemos es guerras, más narcotráfico, pobreza, terrorismo, armas biológicas, armas químicas, proliferación de armas nucleares. Esa amenaza está vigente. O sea que las Naciones Unidas no han logrado lo que las Naciones Unidas han querido hacer. Y eso responde a la pregunta que pudiera salir: ¿de veras las naciones pueden dar la respuesta? ¿Los gobiernos pueden traer la respuesta a la necesidad que tenemos las personas, la humanidad? La respuesta es no. Y este salmo trata con esta situación. Y el contexto de este salmo, el Salmo 2, es que se cree que antes era parte 1 y 2 eran iguales, eran la introducción del Salterio. El Salmo 1 habla de la condición del hombre que agrada a Dios y el que no agrada a Dios, hace esa distinción. Y este Salmo, el 2, trata con lo que es las naciones en general. Habla de las naciones y la respuesta de Dios ante las naciones y la dicha del que confía en Dios. Entonces, de una manera más amplia. Así que vamos a ver en este salmo la agenda contraria de la humanidad contra el Hijo de Dios, en contraste con los que confían en el Señor. Sí, esta es una agenda de rebelión contra Dios y su ungido. Pero Dios hace un llamado en este salmo al arrepentimiento, eso es lo que queremos ver. Vamos a hacerlo en 4 partes y cada punto va a tener subpuntos. El número 1 es: las naciones se sublevan contra Dios. El número 2 es la respuesta de Dios. El número 3 es la respuesta del Hijo. Y el número 4 es la invitación y la advertencia. Entonces, comencemos con el punto número 1. Las naciones se sublevan contra Dios. Y eso va del verso 1 al 3. Voy a leer por verso. Veamos el verso 1 en el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Esa es la primera letra, la incisión A. Traman cosas vanas. ¿Por qué se sublevan las naciones? La pregunta que él. Y traman. Y la palabra sublevar tiene que ver con conspirar. Y cuando habla de conspirar, habla de un comportamiento que obviamente va a ser violento, ¿sí? Y que menosprecia a la otra parte contra la que se conspira. Y tramar es planear en contra de otra persona. Esta mañana más temprano me enseñaron a decir susurrar, ¿es la palabra? Susurrar. Es que en California hablamos un español revuelto. Es de todo, es un español diferente. Y yo me siento como la India María, ni de aquí ni de allá, porque ni inglés ni español cuando quiero decir algo, pero tramar es como susurrar, como cuando alguien susurra algo en contra de otra persona y tiene una mala intención contra esa persona. Es algo oculto, es algo que está hecho mal. En Hechos presenta que los judíos tramaron, Hechos 9, matar a Pablo. Tienen esa trama y le quieren tender una trampa. Esas son las palabras que usa el salmista para referirse a lo que las naciones hacen. Por favor, no me malentienda, yo al principio hablé de Naciones Unidas, ¿sí? Como una organización. El Salmo no habla de las Naciones Unidas como organización, habla de todas las naciones, de todas. Allí no es una organización, es todas las naciones sin pertenecer a una organización, se unen con un mismo propósito.
y se ve a nivel global el día de hoy. El salmista pregunta, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Hay un nivel de sorprendimiento, está sorprendido. ¿Cómo es que las naciones se sublevan? Porque Él conoce quién es Dios y para Él esto no tiene sentido. Y lo que buscan las naciones al sublevarse es un fundamento que les pueda sostener de manera indefinida, lo cual no es posible, porque se mueven bajo el engaño de Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Él es el que gobierna el mundo ahora. Entonces, obviamente, su pensamiento de las naciones va en contra de Dios. El gobernador de Nueva York, en el año 2020, cuando estaba pasando lo peor de la pandemia y después estaban saliendo, dijo lo siguiente, el gobernador Andrew Cuomo: nosotros vencimos, no fue Dios, fuimos nosotros. Esa fue su declaración pública. Eso muestra lo que hay en el corazón de los gobernantes cuando reclaman como que ellos tuvieran la solución para los problemas de las personas. Obviamente este gobernador salió después por muchas acusaciones y tuvo que dejar su cargo. Pero lo que dice el salmista es que traman cosas vanas. Cosas vanas es algo vacío. Mira, es como si usted recibe un regalo y está la caja, tiene el empaque, tiene el moño, tiene la tarjeta y usted contento lo abre, pero encuentra que la caja está vacía. Esos son los planes y lo que traman las naciones. Es algo vacío, es algo vano. La sabiduría de los hombres es presentada por el apóstol Pablo en 1 Corintios como necedad. Vamos allí para que miremos la comparación que él hace. Él lo hace con el mensaje del evangelio, pero presenta aquí un contraste entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Es importante, iglesia, es importante este mensaje, porque escuchamos lo que planean las naciones y se presenta como una solución a los problemas de la humanidad. No podemos poner nuestra confianza en esto y tenemos que ver la evidencia bíblica de por qué. Miremos el texto en 1 Corintios 1, 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué entonces se sublevan las naciones? Porque las naciones tienen un concepto errado de lo que son ellos mismos, los gobernantes. No tienen en cuenta la palabra de Dios. Por eso se sublevan. El Señor Jesucristo en Mateo 7, al final de su predicación del monte, dice: el que obedece mis palabras es como uno que edificó su casa sobre la roca, ¿cierto? El que no obedece mis palabras es el que edifica su casa sobre la arena. Las dos se ven igual. Pero cuando viene la tormenta, solo la que está edificada sobre la roca, es decir, la obediencia a la palabra de Dios, puede sostenerse, puede permanecer. La otra pierde absolutamente todo. El mundo está levantando sus esperanzas sobre la arena, sobre un fundamento que no se puede sostener. La iglesia tiene que tener cuidado con eso, porque las naciones traman cosas vanas. B, dentro del mismo punto, se unen contra el Señor. Regresemos al Salmo 2. En el verso 2 dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Entonces aquí lo que está hablando es una postura. Cuando dice se levantan, ya tomaron una postura, están sosteniendo algo que van a hacer.
y lo que están haciendo cuando se levantan es tramar, y dice, los gobernantes traman unidos, hay unidad entre ellos. ¿Cómo es posible que los gobernantes del mundo logren esa unidad? La explicación tiene que venir por el problema espiritual que la humanidad tiene, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Hay una inspiración que les da a ellos para pensar y actuar así, y se unen. Tenemos un pensamiento global ahora en el mundo. Es fácil, mire, yo he viajado a muchos lugares y cuando hablo con las personas, además no necesita usted viajar, nomás abre su teléfono y puede hablar con una persona en cualquier lugar del mundo. El pensamiento se parece, el pensamiento que hay es global. Estuve en Turquía en febrero y hablando con las personas de allá, el pensamiento es parecido al pensamiento de Estados Unidos, al pensamiento aquí, al pensamiento en África. Es un pensamiento que se ha globalizado porque se han creado problemas que se tratan globales. Ahora estaba viendo en las noticias, unos niños aquí, salió muchas veces 4 niños. Y alguien me decía, es un problema global los 4 niños. Yo digo, ¿cómo estos 4 niños son un problema global? Dejémoslo allí, no lo es importante, pero no es global. Pero se trata como global porque se une el pensamiento de las personas en el mundo. Los gobiernos así trabajan, así laboran. Pero el resultado de eso, no me refiero a lo de los niños, es solamente una ilustración. Me refiero que el resultado de la unidad global solamente es contra Dios, porque lo que hacen los gobernantes cuando traman unidos, están tramando contra el Señor y contra su ungido. El ejemplo del gobernador de Nueva York en el 2020 representa eso como muchos otros. Entonces, la tarea de estos gobernantes es oponerse a Dios en esencia, cuando uno mira el resultado de lo que están haciendo cuando traman. Y esa unidad muestra que van en una sola dirección. Esa dirección es una sola, contra Dios y contra su ungido. Tal vez usted haya escuchado, aparte de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. Tomó un control de esa entidad impresionante, como no se había visto antes. El Acuerdo de París es otro ejemplo. La Unión Europea, donde se espera que resurja otra vez Roma, como dice la palabra, en los últimos tiempos en el libro de Apocalipsis. Entonces, la agenda de los gobiernos y sus gobernantes unidos solo va, acordémonos, en una sola dirección. Cuando usted escuche que el gobierno es la respuesta, tenga cuidado con eso. Cuando usted escuche las promesas que se hacen, con los planes que se hacen, tenga cuidado con eso. No estoy diciendo que por favor vaya y rompa la ley, no estoy hablando de eso. Romanos 14 dice que obedezcamos la ley. Pero lo que dice la palabra es que no pongamos la confianza en las promesas que se hacen, porque eso que se está logrando va en contra de la verdad de Dios y la iglesia no puede caminar en esa dirección. Hay varios ejemplos en la historia, como cuando las naciones actúan, hay una acción contra el Señor. Egipto trató de destruir a los bebés varones de Israel y Dios guardó a Moisés. Siria, cuando se levantó contra el norte de Israel, se lo merecían, pero hay una intención de destrucción. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todos subyugaron a Israel. Y sabemos también del intento de Herodes cuando quiso matar al Señor Jesucristo, cuando tenía alrededor de 2 años de edad, allá en Belén. Traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y la historia de la humanidad está llena de estos intentos para lograr un gobierno mundial, para lograr los propósitos del hombre. Miremos un poquito en la historia. Génesis capítulo 6, Dios dice que la intención del corazón del hombre era de continuo, ¿qué? La maldad, pero lo presenta como algo unificado. Envía el diluvio, mueren billones de personas. Yo creo que había más gente en ese entonces que ahora, lo creo, por la evidencia bíblica. Después, ¿qué sucede? En Génesis capítulo 11, se unen las personas y ¿qué construyen? La Torre de Babel. ¿Cuál es la intención al construir la Torre de Babel? Querer llegar al cielo por ellos mismos, es decir, sin Dios. Eso es lo que el hombre logra alcanzar cuando está en unidad sin tener en cuenta los propósitos de Dios. Entonces termina yéndose en contra del Señor. Igual se ve con Israel cuando los reyes
no obedecían la ley de Dios, se oponían a Dios. Dios los castigaba, los que obedecían, Dios los bendecía. ¿Y cuál fue el resultado? En el año 722 a.C. los asirios toman la parte norte y en el año 586 los babilonios toman la parte sur. Dios hace eso contra Israel por su oposición a él. El que se opone a la palabra de Dios se opone a Dios. Una vez estaba evangelizando a una persona, hablándole del Señor, hablándole del mensaje de la salvación en Cristo Jesús, de la necesidad del arrepentimiento, y constantemente respondía atacando la palabra del Señor. Eso lo escribieron unos 6 por allá, de no sé dónde, y yo le decía, no, mira, tienes que confiar. Fue tanta la persistencia de este hombre que mi única opción fue decirle, tú eres un enemigo de Dios, porque el que se opone a la palabra de Dios se opone a Dios y tú te opones a su palabra abiertamente. La bendición de Dios no está para ti, Dios no escucha tus oraciones, tú eres un enemigo de Dios. Tu única opción es arrepentirte, tienes que arrepentirte. Las naciones se oponen a la palabra de Dios y se oponen a Dios, a los planes de Dios. Miren, una aplicación de este salmo la encontramos en Hechos 4, versos 23 al 28. Hechos 4, 23 al 28. Los felicito por estar aquí hoy. Yo sé que es un fin de semana largo y muchos de ustedes han escogido estar adorando al Señor. Qué buena, esa es la mejor inversión que pueden hacer. Hechos 4, 23 al 28 dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Quedaron en libertad porque los están persiguiendo por predicar el evangelio, por hacer bien, por anunciar el reino del Señor. Al oír ellos estos, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra. Está la actitud correcta, fíjese, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Esta es una referencia al Salmo 2. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ellos lo están aplicando aquí en el libro de los Hechos, cuando nace la iglesia, cuando están predicando el evangelio, cuando hay enfermos que están siendo sanados. Dios está manifestando su poder para respaldar su palabra para que prediquen del reino. Y miren lo que dice verso 27, porque en verdad en esta ciudad es una explicación de lo que sucede en Salmo 2, lo que dice Salmo 2. En esta ciudad se unieron tanto Herodes, gobernante, como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Pero lo que pueden hacer las naciones en su unidad es irse contra el Señor y contra el Señor Jesucristo, contra Dios y contra el Señor Jesucristo su Hijo. Entonces, las naciones traman cosas vanas, B, las naciones se unen contra el Señor, y C, las naciones quieren romper sus cadenas. Fíjense, vamos allá al Salmo 2. Como mientras vamos leyendo, se está intensificando la descripción que el salmista da de lo que las naciones hacen en unidad. Y dice en el verso 3, rompamos sus cadenas. Ahora es directamente diciendo ellos, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Se están refiriendo a Dios. Cadenas y cuerdas de Dios. Romper obviamente es destrucción y desechar es deshacerse de algo. Pero ¿qué es esto? ¿Qué son las cadenas? ¿Qué es esto que está mencionando a él? ¿Qué son las cuerdas? En el libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20, Jesucristo está afirmando allí la ley y los profetas. Él dice que no pasará ni una jota ni una tilde sin cumplirse, no quedará sin cumplirse. Toda la ley, él dice, no he venido a negar la ley, sino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Dios dio la ley para gobernar a toda la humanidad. Y las naciones, cuando hablan de estas cuerdas para deshacerse de ellas, están hablando de la ley de Dios. El libro de Oseas describe esta ley como una muestra de amor de parte de Dios. Lo mismo el libro de Levíticos es una muestra de amor porque le da dirección a los que creen en Él para que puedan vivir una vida feliz, una vida de bendición delante del Señor, obedeciéndolo y agradándolo a Él. No son cuerdas de cadenas, no son ataduras para impedir que la gente tenga libertad.
Es libertad realmente cuando las personas conocen la verdad. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? ¿Y la verdad qué es? La ley de Dios, la palabra de Dios. Pero las naciones se unen y obran en contra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Miremos algunos ejemplos. El aborto en demanda. En California, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia quitó el aborto como un derecho federal, porque lo declaró inconstitucional, lo cual es correcto. Pero los estados allá tienen un gobierno que es independiente del gobierno federal. Entonces, por ejemplo, California, donde yo vivo, el gobernador Newsom, él lo que ha hecho es que dan dinero donde le pagan a mujeres que viven en otros estados donde no es legal el aborto, les pagan el viaje, les pagan el hotel, les pagan la comida y les pagan el aborto para que vengan a abortar en California. ¿Cuáles son las leyes que los hombres sacan cuando niegan la ley de Dios? Sus propias leyes, que son destructivas. Eso es un negocio, es dinero lo que los mueve a ellos allí. Leyes a favor del transgénero, donde se quiere obligar a las comunidades a aceptarlo como algo normal cuando no es normal. Dios dice que es una abominación. Debemos mostrar misericordia con la persona que piensa así, pero no podemos aceptar ese estilo de vida como algo normal, porque no lo es, ofende a Dios. La violencia y el desorden tienen mucho más espacio ahora y se les considera como medios legítimos de expresión en muchas situaciones. Algo que es destructivo. Hay gobernantes corruptos. En realidad las naciones, los gobernantes no tienen la respuesta. No tienen la respuesta. Una aplicación rápida allí. Yo no sé cuándo hay elecciones aquí porque estoy desconectado de la política. Vayan al Salmo 2, dejen que Dios les hable para que ustedes tengan cuidado y no proclamen un partido, proclamen a Cristo. Proclamen la palabra del Señor. Defiendan la verdad del Señor. Hablen de la verdad de Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros, la iglesia. Y tenemos que, porque la verdad es tanto la oposición a la verdad, es tanto esto de rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas, que hablar de la verdad se considera como algo ofensivo. Hablar de la verdad se toma como que la persona está siendo ofensiva al hablar de la verdad, como si fuera algo radical. Es la verdad, y es la verdad la que hace libre. ¿De cuál otra vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de lo que las naciones nos digan? No, ¿por qué? El mundo no tiene la respuesta para el problema del mundo, nunca lo ha tenido. La palabra de Dios es el mensaje que tenemos que llevar. Entonces, lo que estamos viendo es que el mundo se sostiene sobre un fundamento hueco. Mire, digamos, si pudiera salir a la luz toda la verdad acerca de la forma como se hacen los negocios, cómo se manejan las grandes compañías y cómo se llevan los gobiernos, todo se colapsaría inmediatamente por el fundamento que tiene, que es un fundamento hueco. Y en base a eso es que se quiere mover contra el Señor, porque no hay de otra manera. Segundo, miremos ahora la respuesta de Dios. Ya el salmista nos dejó ver lo que las naciones hacen, ahora Dios responde ante esto. Y aquí vamos a movernos al verso 4, la letra A, el inciso A es su burla, Dios se burla. Verso 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Antes de explicarlo, tengamos en cuenta algo. Si usted habla de una persona que se ríe de otra o se burla de otra, no piense que Dios es así. Dios no es como nosotros. Cuando la palabra le atribuye a Dios estas expresiones para ayudarnos a entenderlo a Él, pero Dios no es como nosotros, Dios es diferente a nosotros. Y aquí el salmista empieza a moverse hacia el centro, hacia el punto principal de lo que él está explicando, cuando empieza a hablar de Dios y después se mueve al Hijo. Entonces Dios se ríe de ellos, Dios se burla de ellos. Ahora miremos un texto que nos puede ayudar a entender por qué el salmista habla así. Isaías 40, vamos a Isaías 40, verso 12 hasta el 15. Isaías ahí presenta este capítulo tiene que ver con el consuelo de Dios a Israel. El consuelo de Dios a Israel es que Israel mire la grandeza de Dios, puedan confiar en Él y encuentren consuelo. Tengo que aprender a usar el micrófono porque me acerco mucho. Isaías 40, verso 12 al 15. Verso 12 dice,
en referencia a Dios, esto es en referencia a Dios. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién de ustedes ha medido las aguas? ¿Cuáles aguas? Toda la que está en las nubes, la que está en el mar, la que está en los ríos y la que está abajo de la tierra, en el hueco de su mano. Dice que Dios así la midió. Es una ilustración, no está diciendo que el tamaño de Dios sea así, pero es una ilustración, una figura, para que nosotros pensemos en la grandeza de Dios. Dice, y su palmo tomó la medida de los cielos. Esta es la medida del palmo, con esto midió Dios los cielos. Acuérdense, es una ilustración para que pensemos en la grandeza de Dios. O con un tercio de medida, 3 dedos, ese es un tercio, calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Cuánto pesa una montaña? Se puede calcular, pero no se puede pesar, como dice aquí, que Dios lo hace. Dios es dueño de todo, todo le pertenece, Él sostiene todo, por tanto, Él es infinitamente grande, lo que está diciendo el texto. Verso 13, ¿quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿Quién tiene que decirle algo a Dios? ¿Le debe Dios algo a alguien? No, Dios es trascendente, Él no depende de la humanidad, Él no depende de la creación. Dios no hizo tampoco la creación y le puso un reloj y le dio manivela para esperar que después en un tiempo se terminara de recorrer y se acabara. No es así, Dios está sosteniendo todo. Y el texto aquí está hablando de su grandeza. 14, ¿a quién pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró camino de la inteligencia? Miren lo que son las naciones. Son como gota en un cubo, como unas gotas comparadas a las naciones. Y son estimadas como grano de polvo en la balanza. ¿Cómo es el grano del polvo? Es algo muy pequeño. Pero no termina ahí, miren lo que dice. Él levanta las islas como el polvo fino, el Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones, verso 17, ante él son como nada, menos que nada, y más para abajo e insignificantes, son consideradas para él. Miramos el Salmo 2, dice, Dios se ríe de ellos, Dios se burla de ellos. Comparado con Dios, ¿qué son las naciones? Nada, menos que nada e insignificantes. No puede llegar más abajo el escritor Isaías en este caso para hablar así. En el verso 22 al 23 ahí mismo dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Bueno, aquí hubo un upgrade, hubo un avance, ¿no? Ya salimos de nada, menos que nada, insignificantes como langostas. Acuérdese la comparación que Él está haciendo. ¿Por qué se burla Dios? ¿Por qué se ríe Dios de ellos? Porque no tiene sentido que el hombre quiera planear algo sin Dios. No tiene sentido. Va a llegar a oponerse a Dios. Dice ahí mismo en el verso 22, Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Mire el verso 26. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y por la fortaleza de su poder, no falta ni uno. El hombre, con los satélites que se han enviado, ni siquiera puede ver hasta dónde llega el universo. Y este texto dice, Dios llama por nombre a cada estrella y Dios la sostiene con el poder de su fuerza. ¿Por qué se burla Dios de las naciones? Es como si dijéramos que una hormiga, si se pudiera hacer esa comparación, quisiera competir contra un elefante a ver quién pisa más duro. Obviamente no podemos comparar a Dios con nada, pero tenemos algunas ideas que nos ayudan a tener un concepto de la grandeza del Señor y la insignificancia del ser humano sin Él. El plan de Dios es perfecto, el plan del hombre es tonto. Y su intención solamente es vana porque lo lleva a oponerse a Dios. Pero eso es lo que los une. Igual lo vemos cuando se unen contra el Señor Jesucristo. Los fariseos y los saduceos y los escribas que no se llevan bien, pero contra el Señor sí se llevan bien. Cuando se trata de irse contra Él. Entonces Dios se ríe de ellos. Miremos la ira de Dios en el verso 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará
diciendo. Entonces aquí está diciendo que Dios les hablará. Dios responde a la futilidad del hombre como hablándole. ¿Qué indica esto? Bondad, compasión, misericordia y amor de parte de Dios. Porque bien Dios pudiera destruir a la humanidad sin nada más, pero el salmista dice, Dios les habla. Dios les habla a ellos. Salmo 33, 8 al 10 dice que Dios hace nulo el consejo de las naciones. En realidad no va a poder permanecer, pero Dios responde con ellos hablándoles. Dios les habla mostrando misericordia. Allí en el verso 5. Y hablará en su ira. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Si alguien se opone a Él, si las naciones se oponen a Él, lo que les espera es la ira. Pensemos en esto por un segundo. El plan de Dios en toda la tierra, ¿dónde está? ¿O para quién está? Para la iglesia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Con la iglesia. ¿Dónde Él da a conocer su palabra? Principalmente en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios está edificando aquí en la tierra? La iglesia. ¿Está edificando algo afuera de la iglesia? No, no hay nada. Fuera de la iglesia no hay nada. La iglesia tiene que entender esa distinción que Dios hace. Este salmo la muestra para poder efectivamente llevar el mensaje a las naciones que ellos piensan que pueden hacer algo y en realidad se están yendo contra Dios. Nosotros tenemos ese mensaje. Dios habla, y Dios habla ahora por medio de ¿quién? Por medio de su iglesia, cuando llevamos la palabra de Dios. Llevamos la palabra de Dios. Entonces ya vimos su burla, su ira. Ahora miremos su decreto, la letra C, verso 6. Pero yo mismo he consagrado mi rey sobre Sión, mi santo monte. Voy a leer el 6 y el 7, pero voy a explicar el 6 primero. El 7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versos 6 y 7 son el centro del salmo, que es un quiasmo. Un quiasmo, piense como un sándwich donde tiene el pan arriba, el pan abajo y en el centro está lo más rico. ¿Sí? Aquí está, es el verso 6 y 7, esa es la esencia de lo que está diciendo el salmista aquí, este es el centro. El verso 6, en el decreto de Dios dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces vemos una respuesta de parte de Dios coordenada, ordenada, afirmativa y definitiva. Dios no trama, Dios no consulta, Dios no se subleva. Dios es la autoridad soberana sobre todas las naciones, sobre todo el universo. Todo es de Él, por Él y para Él. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 36. Entonces, cuando Dios hace este decreto, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión. Es firme, es permanente. Él lo ha consagrado, es Dios, obrando soberanamente. Y Él dice que es su rey sobre Sión, su santo monte. Todo le pertenece a Dios. El lenguaje que usa es un lenguaje de autoridad, de dominio, de gobierno. Ese es el verdadero gobierno para la humanidad, el gobierno de Dios. Y el rey que el Señor ha establecido sobre Sión, que es su hijo, vendrá y se va a sentar sobre el trono de David, su santo monte. Allí está el trono de David. ¿Esto va a suceder? Sí. Cuando se construya de nuevo ese templo allí en Jerusalén, lo van a hacer más adelante. Y ahí se va a sentar el Señor Jesucristo cuando venga a reinar sobre la tierra, establecer su reinado milenial aquí. Entonces Dios es el que ha establecido esto. Y dice la palabra en Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. De allí mana el gobierno de Dios a las naciones, lo que está diciendo. Entonces el terror del anuncio se debe ¿a qué? Al poder, a la majestad del rey ungido. Pues para establecer su reino, ¿qué se tiene que hacer para poner un reino? Un reino necesita un rey, ¿cierto? Y el que está, ¿qué tiene que pasar con ese? Tiene que irse. Entonces Jesucristo, Dios a través del Señor Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra, pero los reinos de los hombres tienen que ser quitados para poner el reino del Señor Jesucristo. Es lo que nosotros proclamamos, el reinado del Señor Jesucristo a través del mensaje del Evangelio, a través de predicar la palabra, a través de llamar a las personas a que crean en Él. ¿Se pueden burlar las naciones o los gobiernos de Dios cuando se oponen a Él? Quiero mostrarles una evidencia que escribió Carlos Spurgeon
acerca de William Plummer, que usó esta citación en 1867. De 30 emperadores romanos, gobernadores y personas de renombre, quienes se distinguieron por su celo por perseguir a los cristianos, uno terminó en la locura, otro fue asesinado por su propio hijo, otro quedó ciego, otro fue ahogado, otro estrangulado, uno murió en la cautividad, otro muerto en tal forma que ni siquiera quedó escrito, otro cayó en una enfermedad tan horrenda que varios de sus doctores fueron muertos porque no soportaban la podredumbre que llenaba la recámara donde estaba él. 2 se suicidaron, un tercero trató de hacerlo, pero tocó pedir ayuda porque no alcanzó a terminarlo. 5 fueron asesinados por su propia gente, 5 más murieron muertes atroces, varios contrajeron enfermedades indecibles y 8 fueron muertos en la guerra o después de haber sido tomados prisioneros. Entre estos se hallaba uno llamado Julián el Apóstata, quien estando en sus días de prosperidad se dice que apuntó su daga hacia el cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien él llamaba el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla, se vio perdido. Dice la historia que tomó sus vestidos ensangrentados y los tiró al aire diciendo: tú venciste, tú, oh Galileo. Sabían a quién se oponían, perseguían a los cristianos, el imperio romano. Y hoy en día la persecución al cristianismo, a la verdad, a Cristo Jesús es más notable. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo cuando lo llama: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo andaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia del Señor. ¿Y quién le dio la autoridad a él? Los gobiernos, el gobierno que tenían ellos con el Sanedrín, le daban las cartas y la autoridad para que él saliera a hacer eso. Entonces Dios responde en el verso 5 y en el verso 6 muestra a quien ha consagrado como rey, es a Jesucristo sobre Sión, su santo monte. Ahora mire lo que dice el verso 7, esa es la respuesta del Hijo, la respuesta del Hijo. Entonces ya vimos las naciones sublevándose porque traman, se unen contra el Señor y quieren romper sus cadenas. Vimos la respuesta de Dios, que es su burla, su ira y su decreto. Y ahora nos estamos moviendo a la respuesta del Hijo. Eso es de los versos 7 al 9. Y la letra A es su posición. Verso 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Señor Jesús, el Hijo, Él es el que está haciendo esta declaración. Aquí cambió el diálogo. Él es el que está haciendo la declaración. Está anunciando que Él y solamente Él y nadie más es el ungido de Dios. No hay otro ungido. A Él es el único que le queda ese título del ungido, el ungido de Dios. Y Él está declarándolo como dijo, y esta declaración no fue en la eternidad, sino en la historia. Porque el libro, en el Nuevo Testamento, la palabra se refiere a Él en este sentido, cuando Él nace de María y cuando Él resucita de los muertos. Esas 2 veces usa la referencia cuando habla de que hoy, cuando el Señor habla así del Señor Jesucristo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora tenemos que tener en cuenta, Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, y Colosenses 1:15 también dice: en la imagen del Dios invisible, es el creador de todas las cosas, por medio de Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces no hay duda de eso, pero en su humanidad Él es establecido por Dios como rey aquí en la tierra, lo cual es una referencia también al pacto que Dios hizo ¿con quién? Con David, en 2 de Samuel capítulo 7, cuando le dice: un hijo tuyo estará sentado en el trono por la eternidad, tendrás un trono eterno. Está hablando del Señor Jesucristo, Él es el rey. Entonces Jesucristo afirma el decreto del Padre cuando dice que Él lo ha puesto a Él como el rey sobre la tierra. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Dónde vemos la aprobación de Dios de esta declaración? Mateo 3, cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice: cuando sale del agua, se abren los cielos,
desciende el Espíritu en forma de paloma, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él estoy muy complacido. ¿Dónde más? En Mateo 17:5, cuando es la transfiguración del Señor Jesucristo. Los discípulos están con él, se oye una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Está afirmando la autoridad y el reinado del Señor Jesucristo. Y Jesucristo, eso es lo que está haciendo en la profecía del Salmo 2, cuando él dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, movámonos a la posesión. Entonces ya vimos su posición y ahora vamos a su posesión, o sea, de qué es dueño él, de acuerdo al texto del Salmo 2, verso 8. Pídeme y te daré las naciones. Aquí cambia, ahora es Dios el Padre. Como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios expresa su voluntad de entregarle a su Hijo como herencia todas las naciones. Y lo está expresando aquí. Y no le niega nada de lo que el Hijo le pide, porque cuando el Hijo pide, pide conforme a la voluntad del Padre. Él nunca pide en contra de lo que es la voluntad del Padre. Ese es el gobierno perfecto. Entonces, Él es el Rey sobre todas las naciones. Hebreos 2:8, leamos el texto, vamos ahí a Hebreos 2:8, allí en el Nuevo Testamento. Hebreos 2:8. Estoy sorprendido aquí en Bogotá que no está frío. Pensé que iba a estar frío y no está frío. Está muy agradable el clima cálido. Es bueno, ¿no?, tener una pausa también. Cuidado, iglesia, con los términos de calentamiento global. Esos son lo que dicen las naciones. Esos son lo que dicen los gobiernos. Tenga cuidado con todas esas cosas, de no absorber esos conceptos como verdades que se pueden sostener. Bueno, no me quiero meter en ese tema porque me iría para otro lado. Hebreos 2:8 dice así: todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero esa es una afirmación de lo que dice el Salmo 2: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces Dios le da como herencia a Jesucristo las naciones. ¿Qué indica esto? Pensemos en esto. Si usted hace un negocio de comprar una casa, la casa tiene un título de propiedad y el que paga es el que tiene el derecho de tomar el título de propiedad. Ok, con la tierra hay un título de propiedad y es descrito en el libro de Apocalipsis cuando leemos el capítulo 5. ¿Y quién es el único que tiene derecho de tomar el título de propiedad? Es el Señor Jesucristo. ¿Lo miramos? ¿Sí? Vamos allí, Apocalipsis 5:5, vamos juntos allí. Y vamos a mirar la descripción que el apóstol Juan está dando de los sucesos en el cielo en el capítulo 5, que son esenciales para que empiece a abrirse cada sello y comience la tribulación y la gran tribulación aquí en la tierra. Dice verso 5: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Una pausa allí. Está llorando porque él no ve quién puede abrir el sello. Nadie califica, nadie. Y el ángel le dice: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Él tiene el derecho porque él venció con su vida. Él venció al pecado, venció a Satanás, venció a la enfermedad, venció la muerte. Él tiene el derecho, es lo que dice Colosenses cuando lo describe como el primogénito, el prototocos. El que tiene el derecho de la autoridad es Cristo Jesús. Mire el verso 9 hasta el 13. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Los compró. ¿Cómo? Con su sangre, con su sacrificio. ¿Cuál rey en la tierra, cuál gobierno en la tierra se sacrifica por el bien de la humanidad? Ninguno. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el único con ese derecho. Sigamos leyendo, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos
muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Ese es el decreto de Dios cuando establece a su Hijo, al Mesías, como el heredero, como el dueño. Ese es el verdadero gobierno, ese es el centro del mensaje. El verdadero gobierno es el gobierno de Dios, y las naciones, si no se someten al gobierno de Dios, solamente se están oponiendo a Él. Dios se burla de la trama de las naciones, porque el reino ya ha sido establecido bajo el dominio del Hijo. Todas las naciones son dadas por el Padre al Hijo para que las gobierne. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, y ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aunque una persona diga: yo era uno de esos, yo era ateo antes, yo no creo en Dios, igual, si hubiera muerto sin Cristo, un día hubiera tenido que doblar mi rodilla y declararlo a Él como Señor. Gracias a Dios por su bondad. Gracias a Dios que nos permite conocerlo. Y Él le está hablando a las naciones y le deja ver la posición del Hijo, que es absolutamente definida como Rey por decreto de Dios. La posesión del Hijo, que es todo el universo como herencia del Padre. Ahora miremos su poder. Miremos el poder en el verso 9, la letra C, su poder. Dice así, regresemos al Salmo 2. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Wow. La autoridad del Señor no puede ser superada. Y la autoridad del Señor no es blanda, es fuerte. Dice que es inquebrantable. Y dice que los quebrantarás. ¿A quién? A todos los que se sublevan y traman cosas vanas. Dice que los desmenuzarás. Quiere decir que ninguno prevalecerá. Sus planes no son nada ante el poder del Hijo. Apocalipsis 2:27 dice: las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. En la Gran Comisión vemos esto de nuevo, Mateo 28, versos 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa es la autoridad de Jesucristo. Por tanto, iglesia, vayan. Bueno, le dice a los discípulos, pero aplica a nosotros: vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? Porque Él es el dueño de todas las naciones. Él es el dueño de todas las naciones. Ese es el gobierno, ese es el reino. Cuando Cristo estaba predicando el reino, Él se refería a esto. En Marcos 1:15 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Las parábolas del Señor Jesucristo ilustran en muchas ocasiones el reino. El Señor Jesucristo constantemente habló del reino. El libro de Mateo, todo el libro de Mateo se dedica a demostrar que Jesucristo es el rey que Dios ha enviado. Él es el rey. Los gobiernos no son nada delante del Señor. Y el Señor, como dice el texto, como lo presenta el salmista, aquí nos deja ver su posición, esa es la respuesta del Hijo, su posesión y su poder. Ahora movámonos al cuarto punto, la invitación y la advertencia, versos 10 al 12. La invitación y la advertencia. La invitación, versos 10 al 11. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Esta es la invitación que Dios está haciendo. Fíjense, acuérdense lo que dice después de que habla de cómo se subleman, cómo traman y cómo quieren quitar la ley de Dios y quitar a Dios. Dios se ríe, Dios se burla, pero Dios les habla en el verso 5. Aunque les habla en su ira, lo que el texto nos deja ver es la compasión del Señor al hacer esta invitación. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento,
Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Él los está llamando a ser corregidos. ¿Cómo? ¿Con qué? Con su palabra, con la ley de Dios, con la verdad de Dios que los puede hacer libres. ¿De qué? De su necedad y de su vanidad y de sus planes que van en contra de Él. Todos los gobernantes son llamados, todas las naciones son llamados. Y son llamados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la autoridad y porque ningún gobernante tiene autoridad que no le haya sido dada por Dios mismo. Entonces Dios tiene esa autoridad para hacer ese llamado y muestra misericordia al llamarlos a ser corregidos para que vengan a ser parte de su reino y para que acepten a su Hijo como el Rey. Y cuando Dios habla en su ira, tiene que ver también con otro elemento de parte de Dios, que causa terror frente a las naciones, porque si no obedecen, si no vienen, lo que les espera es juicio y destrucción. Solamente leer Apocalipsis nos deja ver lo que viene más adelante. Dios no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Y este texto lo está dejando ver. Y aquí está la invitación: vengan al arrepentimiento. Usted considérelo. El mensaje es a todas las naciones. Usted considérelo. ¿Dónde está usted delante de Dios ahora? Usted se tiene que encontrar un día delante del Señor y dar cuentas por su vida. ¿Cómo se quiere encontrar con Él? ¿Como su juez o como su salvador? El llamado a las naciones es: vengan, sean corregidos, acepten su pecado, arrepiéntanse, crean en Jesucristo como el Rey y el Salvador. Igual es para usted. Usted tiene que tomar esa decisión si Dios está hablando a su corazón, para que venga a Cristo. Ahí está la invitación. Viene el verso 11. La acción que Dios espera de las naciones: adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Importante la reverencia al Señor. El Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, 100% del tiempo. Pero cuando hablamos de su humanidad, no usamos términos para decir: oh, es mi copiloto, oh, Diosito, o es en México dice mi cuate. No, Él no es una persona común y corriente como nosotros, que necesitamos de Dios, que necesitamos el consejo de la palabra, que necesitamos de ser perdonados. Jesucristo nunca pidió perdón, porque Él nunca pecó. Él es el Hijo de Dios. En su humanidad, aunque experimentó lo que experimentamos en nuestra humanidad, Él no pecó. Entonces tenemos que referirnos a Él con honra, con honor, con reverencia, y entonces nos podemos alegrar sirviéndole a Él. Esa es la invitación. En Estados Unidos muchas iglesias dicen: come as you are. Ven como tú eres. Como adora a Dios como a ti te parece, como se te ocurra. No es verdad. No es verdad. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración solo puede derivarse de la verdad de la palabra, porque allí es donde Dios nos deja saber quién es Él. Ese es el problema de las naciones. No querer mirar la palabra, hacer sus propios planes, y terminan resistiendo a Dios. Y la invitación es: adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Y hay una advertencia, la letra B, verso 12. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y esa es la expresión: de repente puede inflamarse. Lo que indica es que hay una urgencia para atender a este llamado. Hay una urgencia, hay una necesidad. Mire, piensen en esto: cuando usted conozca a otra persona, usted puede decir: ok, no es una persona salva, es una persona que necesita a Cristo. Hay una urgencia por llevar el mensaje. No espere a que se gane la amistad de esa persona. Y hay iglesias que dicen: no, vamos a hacernos amigos, evangelio de amigos. No, denle el evangelio. Usted no sabe si tiene 5 minutos o si esa persona se muere mañana. Denle el evangelio, háblele de Cristo, háblele a sus hijos, háblele a su esposo, su esposa, sus familiares, sus vecinos. No pare de anunciar el evangelio. No espere otro tiempo, no espere el momento perfecto para usted. Hágalo como Dios dice. La invitación aquí dice: honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira.
La Biblia textual dice, besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezca en el camino, pues de repente se inflama su ira. No es que Dios sea un Dios fuera de control y que de repente va a explotar. Dios tiene un propósito en todo y ha sido paciente y ha esperado y ha dado el Evangelio, ha enviado a su Hijo Jesucristo, tiene a su iglesia aquí en la tierra para que el mensaje se dé a conocer. Pero llega un momento en que ese tiempo se va a acabar. Y las naciones tienen que saber, iglesia, ustedes son los que deben llevar ese mensaje, nosotros tenemos que llevarlo. Miremos la evidencia de esta urgencia en Isaías 66, versos 22 al 24. Ya casi estamos terminando. Yo sé que me están mirando con cara de hambre porque ahora va a haber comida. Yo los invito, no se preocupen, yo pago. Yo no soy el que estoy cocinando. Ojalá que sí haya comida, porque si no voy a quedar endeudado aquí. Isaías 66, verso 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Pero mire lo que dice enseguida. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Esta es una advertencia soberbia que encontramos aquí en la palabra. Y el Salmo 2 está diciendo, vengan, adoren al Señor. No sea que su ira se inflame, y con justicia. Porque Dios está siendo provocado por leyes que promueven el aborto, que promueven todo tipo de maldad y la protege y no honran a Dios. Dios es provocado constantemente en la tierra. Y la iglesia debe ser consciente de eso y no aceptar el mensaje de las naciones como un mensaje que debe gobernar nuestras vidas. Es el mensaje de la palabra, solamente el mensaje de la palabra. Y la conclusión es esta. Miren lo que dice a la última línea en el verso 12. Como dicen en México, lo mero, la mera última línea. Dice, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Yo prefiero estar bajo el refugio del Señor. ¿Dónde prefiere estar usted? ¿Cuál es su decisión? De nuevo, si usted no está en Cristo, usted está aquí escuchando este mensaje, usted está visitando, alguien le invitó y usted no conoce al Señor, usted no ha tenido el perdón de sus pecados. ¿Hay ira o hay amor de parte de Dios? Y eso depende de la obra de Cristo. Si usted cree en la obra de Cristo, pone su fe y su confianza en Él y solamente en Él, no en lo que usted puede hacer. Y usted responde en obediencia, como lo deja ver el texto. Es un llamado de parte de Dios con su autoridad para responder con obediencia a Él. Y esa fe para creer, Dios se la puede dar a usted. Si usted pone su confianza en Cristo Jesús, lo confiesa a Él como Señor y el Salvador de su vida. Él le da el perdón de los pecados. Él le da la vida eterna. Y usted viene a ser parte del reino de Dios. Porque a ese rey y solamente a ese rey es al que servimos. Entonces, un repaso de 30 segundos, rápido. Estamos de acuerdo, las naciones se rebelan. Dios responde declarando a su Hijo. El Hijo responde afirmando la declaración del Padre. Viene la invitación para que las naciones se arrepientan, para que adoren al Hijo, vengan a Él. Y viene la bienaventuranza al final. Bienaventurado el que se refugia en el Señor. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Señor, gracias porque tu palabra aquí nos deja ver que el mensaje central es Cristo Jesús. Y es a Él a quien predicamos, a quien anunciamos, Señor. Ayúdanos a hablar de la verdad, a separar lo que el mundo nos ofrece, a separar lo que las naciones proclaman y a quedarnos en la verdad, en declarar que tú has establecido un rey
un rey para toda la tierra, un gobierno para toda la tierra, que es Cristo Jesús. Señor, úsanos para evangelizar, para predicar, para llevar el mensaje de la palabra a todas las naciones de la tierra. Úsanos, Señor, y ayúdanos a estar confiados en ti, solamente en ti, sabiendo que la respuesta siempre viene de ti, la provisión siempre viene de ti. Al que servimos eres a ti, Señor, y no a los gobiernos de la tierra. Te amamos, Padre, te queremos bendecir y vivir así, de manera honrosa, glorificando tu nombre, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.